El coche apareció cubierto de raíces y lodo, oculto en lo más profundo de la selva. Pero dentro, el silencio decía más que cualquier palabra. 9 años antes, en abril de 2005, ese mismo vehículo, un Tsuru blanco con placas de Yucatán, había salido de Mérida bajo un cielo despejado, cargado de maletas y esperanzas. Al volante iba Andrés Castillo, de 31 años, ingeniero civil con manos callosas y una sonrisa que se expandía cuando hablaba de sus proyectos. A su lado, Laura Méndez, de 27, maestra de primaria que tenía la costumbre de fotografiar todo lo que consideraba hermoso. Un atardecer, una flor en la acera, las manos de Andrés sobre el volante. Habían planeado ese viaje durante meses. 3 años de matrimonio merecían una celebración especial, y Cancún se había convertido en su destino soñado. No era solo el mar turquesa lo que los atraía, sino la posibilidad de escapar de la rutina que comenzaba a asfixiar sus días. Andrés trabajaba largas horas supervisando la construcción de casas en fraccionamientos nuevos, mientras Laura corregía cuadernos hasta altas horas, preparando clases para niños de segundo grado que la llamaban Maestra Laurita, con voces agudas y dulces. La mañana de la partida, el 23 de abril, Laura despertó antes que el despertador. La luz filtrada por las cortinas de algodón teñía la habitación de un dorado suave, y el aire olía a humedad y a las flores de jazmín que trepaban por la pared del patio. Se levantó sin hacer ruido, caminó descalza hasta la cocina y preparó café en la cafetera de aluminio que había heredado de su abuela. El aroma llenó la pequeña casa de 2 habitaciones donde habían construido su vida juntos. Andrés apareció media hora después, con el cabello revuelto y los ojos hinchados por el sueño. Se acercó a Laura por detrás, la rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Lista para la aventura?, murmuró contra su oído. Ella se giró entre sus brazos y lo besó. Sus labios sabían a café y a la promesa de días mejores. Más que lista. Llevo soñando con esto desde enero. Habían apartado cada peso con disciplina militar. Andrés había aceptado trabajos extra los fines de semana y Laura daba clases particulares a niños con dificultades de aprendizaje. El sobre con el dinero para el viaje permanecía escondido dentro de una lata de galletas en la alacena, y cada vez que añadían billetes, se sentían más cerca de esas vacaciones que necesitaban tanto como el aire. El equipaje estaba listo desde la noche anterior. 2 maletas medianas, la cámara fotográfica de Laura, una Kodak digital que había comprado con su primer sueldo como maestra, protector solar, ropa ligera, sandalias y el traje de baño nuevo que Laura había elegido después de probarse 5 diferentes. Andrés había empacado sus libros de ingeniería, porque nunca viajaba sin algo que leer, y una botella de tequila que pensaba compartir con Laura mientras veían el atardecer desde su hotel. A las 8 de la mañana cargaron el Tsuru. El auto tenía 5 años y algunos raspones en la carrocería, pero el motor funcionaba sin problemas y los había acompañado en docenas de viajes cortos por la península. Andrés revisó el aceite, la presión de las llantas y el agua del radiador con la meticulosidad que aplicaba a todo lo que hacía. Laura organizó en el asiento trasero una hielera con agua, refrescos y sándwiches de jamón que había preparado la noche anterior. Antes de partir, fueron a despedirse de Esperanza, la madre de Laura, que vivía a 3 cuadras de distancia. La encontraron barriendo el patio de su casa, una construcción de una planta con paredes de bloc pintadas de azul cielo. Esperanza era una mujer menuda, de manos pequeñas y voz firme, que había criado a Laura sola después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo cuando la niña tenía 12 años. «Mándenme una postal», les dijo mientras los abrazaba, «y manejen con cuidado. La carretera a Cancún puede ser traicionera». Laura prometió llamarla en cuanto llegaran al hotel. Era una promesa que había hecho 1000 veces antes, en viajes más cortos,
y que siempre cumplía religiosamente. Esperanza se quedó en la puerta de su casa, agitando la mano, hasta que el suru desapareció por la esquina. También pasaron por la casa de Rodolfo, el padre de Andrés, un hombre de 65 años que había trabajado toda su vida como albañil y ahora se dedicaba a reparar bicicletas en un pequeño taller instalado en su garaje. Rodolfo tenía las manos manchadas de grasa y una barba gris que se recortaba cada domingo religiosamente. «Cuídala bien», le dijo a Andrés, señalando a Laura con una sonrisa. «Y tú, mija, no dejes que este loco maneje muy rápido». Andrés rió y le aseguró que serían cuidadosos. Le entregó a su padre las llaves de repuesto de la casa y le pidió que regara las plantas del patio si no regresaban antes del martes. «Van a ser solo 4 días, papá. Regresamos el lunes en la noche». Salieron de Mérida a las 9:30 de la mañana, cuando el sol ya comenzaba a calentar el asfalto y el aire se llenaba del aroma a pozole que salía de las cocinas de los restaurantes que abrían temprano. Laura llevaba puesta una blusa blanca de algodón y unos pantalones de mezclilla, y había recogido su cabello largo y oscuro en una cola de caballo. Andrés vestía una camisa a cuadros de manga corta y pantalones caqui. Los dos llevaban lentes de sol y sonreían como adolescentes que se escapan de clases. La carretera federal 180, que conecta Mérida con Cancún, se extendía frente a ellos como una promesa de libertad. Era una ruta que conocían parcialmente. Habían viajado hasta Valladolid en varias ocasiones para visitar a los primos de Andrés, pero nunca habían llegado hasta el Caribe. El paisaje de Yucatán se desplegaba a ambos lados del camino. Pueblos pequeños, con casas de mampostería y techos de lámina, campos de henequén que se perdían en el horizonte, ceibas enormes que ofrecían sombra a los campesinos que caminaban por senderos de tierra. Hicieron su primera parada en Tizimín, una ciudad colonial que les sirvió como punto de referencia. Era casi mediodía, y el calor se había vuelto sofocante. Se detuvieron en una gasolinera para cargar combustible y comprar más agua. Laura aprovechó para estirar las piernas y tomar fotografías de una iglesia colonial que se alzaba al fondo de la plaza principal. En una de esas fotos, que años más tarde sería analizada por investigadores, se puede ver a Andrés apoyado contra el coche, con una mano sobre la frente para protegerse del sol, sonriendo hacia la cámara. «Falta poco», dijo Andrés mientras pagaba la gasolina. «En 3 horas estaremos viendo el mar». El empleado de la gasolinera, un hombre mayor con overol manchado de aceite, los miró con curiosidad. «¿Van a Cancún?», preguntó. «Sí, de luna de miel tardía», respondió Laura riendo. «Tengan cuidado por Felipe Carrillo Puerto. Hay muchas curvas y a veces hay animales en la carretera». Andrés le agradeció el consejo y subió al coche. Tenía prisa por llegar. Había reservado una mesa en un restaurante frente al mar para las 7 de la noche y quería tener tiempo de instalarse en el hotel antes de la cena. Salieron de Tizimín a las 12:30 de la tarde. La carretera se volvía más estrecha conforme se adentraban en la península y la selva comenzaba a aparecer a los costados del camino. Árboles de ramón, ceibas y zapotes creaban una pared verde que se cerraba sobre el asfalto, filtrando la luz del sol y creando patrones de sombra que se movían como agua sobre el pavimento. Laura bajó la ventanilla para sentir el aire fresco que salía de la vegetación. Olía a tierra húmeda, a flores silvestres y a esa fragancia indefinible que solo existe en las selvas tropicales. Sacó la cámara y tomó varias fotografías del paisaje que se movía a través del cristal del auto. «Es hermoso», murmuró, más para sí misma que para Andrés. «Espera a que veas el mar», respondió él, concentrado en el volante. «Dicen que es de un azul que no existe en ningún otro lugar del mundo». Pasaron por pueblos tan pequeños que apenas merecían el nombre. Grupos de casas de madera y lámina que aparecían y desaparecían entre la vegetación. En algunos había tendederos con ropa que se secaba al sol.
niños que corrían descalzos por patios de tierra, perros que dormían a la sombra de los árboles. Laura fotografió todo lo que pudo, como si quisiera capturar no solo las imágenes, sino también los sonidos y los olores del camino. A las 2 de la tarde, llegaron a Felipe Carrillo Puerto, una ciudad mediana que servía como puerta de entrada al sur de Quintana Roo. Se detuvieron en un pequeño restaurante para almorzar. Era un lugar sencillo, con mesas de plástico y un ventilador de techo que giraba perezosamente. Pero la comida era deliciosa: pollo pibil, frijoles negros, tortillas hechas a mano y agua de horchata servida en vasos de vidrio grueso. La dueña del restaurante, una mujer robusta de unos 50 años, se acercó a su mesa mientras terminaban de comer. ¿Van muy lejos?, preguntó con esa curiosidad amable que caracteriza a la gente de los pueblos pequeños. A Cancún, respondió Andrés. Es nuestro aniversario. La mujer sonrió y les ofreció más agua de horchata sin costo adicional. Que tengan un buen viaje y manejen despacio cuando salgan del pueblo. La carretera se pone fea más adelante, con muchas curvas. Pagaron la cuenta y salieron del restaurante. Eran las 3 de la tarde y el sol caía a plomo sobre el asfalto. Laura se detuvo frente a una pequeña tienda de artesanías y compró un llavero con la forma de una pirámide maya que pensaba regalar a su madre. Para que se acuerde de que vinimos hasta acá, le dijo a Andrés, guardando el llavero en su bolsa. Subieron al coche y salieron de Felipe Carrillo Puerto por la carretera que se adentraba hacia el noreste, rumbo a Cancún. El paisaje cambió gradualmente. La selva se volvió más densa, los árboles más altos y la carretera más angosta. Las curvas eran frecuentes y pronunciadas, y Andrés tuvo que reducir la velocidad varias veces para evitar salirse del pavimento. Era un camino solitario. Durante kilómetros no se cruzaron con ningún otro vehículo, solo con la selva que se cerraba cada vez más sobre la carretera, creando un túnel verde que parecía no tener fin. El aire acondicionado del coche funcionaba a medias y las ventanillas comenzaron a empañarse por la humedad. ¿Cuánto falta?, preguntó Laura mirando el reloj del tablero. 1 hora y media, máximo 2, respondió Andrés. En cuanto pasemos Tulum, ya estaremos cerca. Fueron las últimas palabras que alguien los escuchó pronunciar. A las 5 de la tarde, cuando ya deberían haber llegado a Cancún, el teléfono celular de Laura dejó de responder a las llamadas de su madre. A las 7, cuando no llegaron al restaurante donde tenían reservación, el gerente del hotel los marcó sin obtener respuesta. A las 10 de la noche, cuando Esperanza y Rodolfo se comunicaron entre ellos para comparar su preocupación, ya sabían que algo había salido terriblemente mal. El Tsuru blanco con placas de Yucatán había desaparecido en algún punto entre Felipe Carrillo Puerto y Cancún, en un tramo de carretera que se perdía en el corazón de la selva maya. Y con él, Laura y Andrés habían vanished into the green darkness que cubría cientos de kilómetros cuadrados de territorio inexplorado. Durante las siguientes horas, mientras sus familias comenzaban a hacer llamadas desesperadas a hoteles, hospitales y comandancias de policía, la selva guardaba sus secretos con la paciencia milenaria de los árboles que habían visto pasar a mayas, conquistadores y revolucionarios, y que ahora mantenían en silencio el destino de dos jóvenes que solo querían celebrar su amor frente al mar. ¿Qué hace una madre cuando su hija desaparece sin dejar rastro? Esperanza Méndez lo descubrió esa primera noche de abril, cuando las horas se volvieron eternas y cada llamada sin respuesta era como una puñalada en el pecho. El martes 24 de abril amaneció sin noticias. Esperanza había pasado la noche despierta, marcando el número de Laura cada 15 minutos, esperando escuchar su voz dulce diciendo: «Hola, mami, ya llegamos». Pero el teléfono solo emitía ese tono mecánico que significa que la llamada no puede completarse, como si Laura y Andrés hubieran desaparecido no solo físicamente, sino también del mundo de las comunicaciones. A las 6 de la mañana,
Esperanza caminó las 3 cuadras hasta la casa de Rodolfo. Lo encontró en su taller, fumando un cigarro y mirando al vacío. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «No han llamado», le dijo antes de que ella preguntara. «Algo les pasó», murmuró Esperanza, y al decirlo en voz alta, la posibilidad se volvió real, tangible, terrible. Decidieron ir juntos a la comandancia de policía. El edificio era una construcción de concreto pintada de blanco, con ventanas pequeñas y una bandera mexicana que colgaba sin viento en el asta del patio. El oficial de guardia, un hombre joven con bigote espeso, los escuchó con expresión aburrida. «¿Cuánto tiempo llevan desaparecidos?», preguntó sin levantar la vista del papeleo que tenía sobre el escritorio. «Desde ayer en la tarde», respondió Esperanza. «Señora, tienen que pasar 48 horas antes de que podamos considerar una desaparición oficialmente. Es muy común que las parejas jóvenes cambien de planes, que decidan quedarse más tiempo». «Usted no conoce a mi hija», lo interrumpió Esperanza con voz firme. «Laura me llama todos los días. Si no lo ha hecho, es porque algo malo le pasó». El oficial suspiró y les entregó un formulario. «Llenen esto y regresen mañana si todavía no aparecen». Esperanza tomó los papeles con manos temblorosas. Era la primera vez en su vida que tenía que llenar un reporte de persona desaparecida, y cada línea del formulario le recordaba que su hija podía estar muerta. Mientras tanto, Rodolfo había comenzado sus propias investigaciones. Conocía la carretera a Cancún, porque había trabajado en la construcción de varios hoteles en la Riviera Maya durante los años 90. Sabía que entre Felipe Carrillo Puerto y Tulum había un tramo particularmente peligroso, con curvas cerradas y poca iluminación. Esa misma mañana, subió a su camioneta vieja y manejó hasta Felipe Carrillo Puerto. Llevaba consigo una fotografía de Laura y Andrés que había tomado en la boda 3 años antes. En la imagen, los dos sonreían bajo un arco de flores blancas, con los ojos brillantes de felicidad. Comenzó por el restaurante donde habían almorzado el día anterior. La dueña los recordaba perfectamente. «Sí, estuvieron aquí ayer como a las 2 de la tarde», le confirmó. «Se veían muy contentos. La muchacha tomó muchas fotos». «¿Hacia dónde se fueron cuando salieron?» «Por la carretera de Cancún, como todos los turistas». Rodolfo mostró la fotografía en la gasolinera, en las tiendas, en todos los lugares donde alguien podría haberlos visto. Algunos recordaban vagamente a la pareja, otros negaban con la cabeza, pero nadie había notado nada extraño, ningún accidente, ninguna situación sospechosa. Conforme avanzaba el día, la desesperación crecía como una planta venenosa. Rodolfo manejó despacio por toda la carretera hacia Tulum, deteniéndose cada pocos kilómetros para revisar si había señales de un accidente. Marcas de llantas, cristales rotos, metal retorcido. No encontró nada. En Mérida, Esperanza había comenzado a hacer llamadas telefónicas. Marcó a todos los hospitales de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Habló con recepcionistas, enfermeras y médicos, describiendo una y otra vez a su hija. 27 años, cabello largo y oscuro, aproximadamente 1,60 de estatura, llevaba una blusa blanca y pantalones de mezclilla. Nadie había visto a Laura. Nadie había atendido a una pareja joven llegada de Mérida. Los registros de emergencias no mostraban ningún accidente en la carretera hacia Cancún el día anterior. El miércoles 25 de abril regresaron a la comandancia. Esta vez, el oficial de guardia era diferente. Un hombre mayor, con canas en las sienes y una expresión más comprensiva. «Ya pasaron las 48 horas», dijo Esperanza, colocando el formulario lleno sobre el escritorio. El comandante revisó los papeles y asintió. «Vamos a mandar una patrulla a recorrer la carretera. También voy a contactar a las autoridades de Quintana Roo». Era el comienzo oficial de la búsqueda, pero Esperanza ya llevaba 2 días buscando por su cuenta. Había pegado fotografías de Laura y Andrés en postes de luz,
en las paredes de las tiendas, en los tableros de anuncios de las iglesias. La imagen de la pareja sonriente comenzó a aparecer por toda Mérida, acompañada de la frase «¿Los has visto?». Desaparecieron el 23 de abril camino a Cancún. Las primeras semanas fueron las más intensas. Familiares, amigos y compañeros de trabajo se organizaron en grupos de búsqueda. Los fines de semana, caravanas de coches salían de Mérida rumbo a la carretera donde habían desaparecido. Caminaban por senderos de la selva, gritando los nombres de Laura y Andrés, esperando escuchar una respuesta que nunca llegaba. Esperanza se volvió una experta en desapariciones. Aprendió que en México desaparecen miles de personas cada año, que muchas nunca son encontradas, que las autoridades tienen pocos recursos para búsquedas extensas. Se unió a grupos de familiares de desaparecidos, participó en marchas, llevó la fotografía de su hija a programas de televisión y estaciones de radio. Los medios locales cubrieron la historia durante algunas semanas. Pareja desaparece camino a Cancún, decían los titulares. Aparecieron en noticieros nocturnos, en periódicos de Mérida y Cancún, en programas de radio donde Esperanza suplicaba con voz quebrada que cualquier persona con información se comunicara con las autoridades. Recibieron docenas de llamadas. Algunas eran de personas que creían haber visto el tsuru blanco en diferentes partes de la península. Otras eran de videntes y charlatanes que prometían localizar a los desaparecidos a cambio de dinero. Unas pocas eran crueles, personas que se divertían con el dolor ajeno y llamaban solo para dar falsas esperanzas o hacer bromas pesadas. Cada pista falsa era como volver a perder a Laura de nuevo. Esperanza y Rodolfo viajaron a Isla Mujeres porque alguien había reportado una pareja que coincidía con la descripción. Fueron a Mérida porque una testigo aseguró haberlos visto en un mercado. Recorrieron playas, hoteles, restaurantes, siguiendo rastros que siempre se desvanecían en la nada. El coche era el misterio más grande. Un tsuru blanco no era precisamente invisible, era un vehículo común pero reconocible, con placas de Yucatán que cualquier persona podía recordar. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido por completo? Los investigadores manejarían varias teorías. Tal vez había tenido un accidente en una zona remota de la selva, donde nadie podía verlo desde la carretera. Tal vez había sido robado por delincuentes que después escondieron los cuerpos. Tal vez Laura y Andrés habían decidido empezar una nueva vida en otro lugar, aunque esa posibilidad parecía absurda para quienes los conocían. Conforme pasaron los meses, los grupos de búsqueda se fueron reduciendo. Los amigos regresaron a sus vidas normales. Los compañeros de trabajo dejaron de preguntar por noticias. Los medios de comunicación encontraron otras tragedias que cubrir. Pero Esperanza y Rodolfo no se rindieron. Esperanza transformó su casa en una oficina de investigación. Una habitación completa estaba dedicada a mapas de la península, fotografías de la pareja, recortes de periódicos, listas de contactos, registros de llamadas telefónicas. Cada pared estaba cubierta con información relacionada con la desaparición. Era como un altar dedicado a la esperanza de encontrar respuestas. Rodolfo vendió su taller de reparación de bicicletas para financiar las búsquedas. Con el dinero contrató a detectives privados. Pagó gasolina para los viajes de investigación. Ofreció recompensas por información. Se volvió un hombre obsesivo, que hablaba solo de la desaparición de su hijo y la nuera que había llegado a querer como una hija. El primer aniversario de la desaparición fue especialmente doloroso. Esperanza organizó una misa en la iglesia del barrio, donde Laura había hecho su primera comunión. El templo se llenó de amigos y familiares que rezaron por el descanso de las almas de los desaparecidos, aunque oficialmente no estaban muertos. «No pierdan la esperanza», les dijo el padre Miguel durante la homilía. «Dios sabe dónde están y algún día tendremos respuestas. Pero la esperanza es un músculo que se cansa con el ejercicio constante.
Después del primer año, las búsquedas se volvieron esporádicas. Después del segundo año, las llamadas de reporteros se espaciaron hasta desaparecer. Después del tercer año, incluso los familiares más cercanos comenzaron a hablar de Laura y Andrés en pasado, como si hubieran aceptado que nunca volverían. Esperanza envejeció 10 años en 5. Su cabello se volvió completamente gris. Aparecieron arrugas profundas alrededor de sus ojos y desarrolló una tos nerviosa que la acompañaba en los momentos de estrés. Se levantaba cada mañana con la misma rutina: revisar si había mensajes en el teléfono, leer los periódicos buscando noticias sobre cuerpos encontrados, llamar a la comandancia para preguntar si había novedades. Rodolfo se volvió más silencioso con cada año que pasaba. Dejó de hablar de la desaparición con extraños, pero nunca dejó de buscar. Cada mes manejaba hasta la carretera de Cancún y recorría senderos diferentes en la selva, como si la constancia pudiera romper el misterio por pura voluntad. Los Méndez y los Castillo se volvieron parte de esa comunidad invisible de familias marcadas por la desaparición. Conocían a otras madres que habían perdido hijos, a otros padres que se levantaban cada día con la misma pregunta: ¿dónde están? Se reunían en grupos de apoyo, compartían estrategias de búsqueda, se consolaban mutuamente cuando las investigaciones oficiales se cerraban sin resultados. En 2008, 3 años después de la desaparición, la policía de Yucatán clasificó oficialmente el caso como archivo muerto. No había nuevas pistas que seguir. No había testigos que entrevistar, no había evidencia física que analizar. Laura Méndez y Andrés Castillo se habían convertido en 2 nombres más en las estadísticas de personas desaparecidas en México. Pero Esperanza no aceptó esa clasificación. Continuó pegando fotografías, continuó haciendo preguntas, continuó esperando. Cada vez que sonaba el teléfono, por un segundo, su corazón se aceleraba con la posibilidad de que fuera la llamada que había estado esperando durante años. Señora, tenemos noticias de su hija. La casa donde Laura y Andrés habían vivido se convirtió en un mausoleo. Esperanza pagaba la renta mes con mes, mantenía la electricidad conectada, regaba las plantas del patio que Andrés había cuidado con tanto esmero. Todo permanecía exactamente como lo habían dejado la mañana del 23 de abril. La cama, sin tender, los platos del desayuno lavados y guardados, la ropa sucia en el cesto del baño. A veces, Esperanza se sentaba en la sala de esa casa vacía y trataba de sentir la presencia de su hija. Cerraba los ojos y recordaba la risa de Laura, la forma en que movía las manos cuando hablaba, el sonido de sus pasos descalzos sobre las losas del piso. Pero los recuerdos se volvían cada vez más difusos, como fotografías que se desvanecen con el tiempo. Los años 2009, 2010 y 2011 pasaron sin noticias significativas. Hubo reportes ocasionales. Alguien que creía haber visto el Tsuru en Chetumal, otra persona que aseguraba haber encontrado documentos con los nombres de la pareja en una playa de Cozumel. Todas las pistas resultaron falsas, pero Esperanza y Rodolfo las siguieron con la misma dedicación desesperada de los primeros días. En 2012, 7 años después de la desaparición, Esperanza recibió una llamada de un periodista de la Ciudad de México que estaba preparando un documental sobre desapariciones en carreteras mexicanas. Quería incluir el caso de Laura y Andrés como ejemplo de las miles de familias que viven en la incertidumbre. ¿Usted todavía cree que están vivos?, le preguntó el periodista durante la entrevista. Esperanza miró directamente a la cámara y respondió con una voz que había aprendido a controlar después de tantos años de dolor. Una madre sabe cuándo su hija está muerta. Puede sentirlo aquí. Se tocó el pecho. Yo no siento eso. Siento que está perdida. Siento que necesita ayuda, pero no siento que esté muerta. El documental se transmitió 6 meses después, pero no generó nuevas pistas.
El caso de Laura y Andrés era uno entre miles, y la audiencia se había vuelto inmune al dolor de las familias destrozadas por la desaparición. Para 2013, 8 años después, hasta los investigadores más optimistas habían perdido la esperanza. Si Laura y Andrés estaban vivos, habría habido alguna señal en tanto tiempo. Si estaban muertos, sus cuerpos deberían haber aparecido eventualmente. La selva puede esconder muchas cosas, pero no para siempre. Esperanza había cumplido 60 años y su salud comenzaba a deteriorarse. La presión arterial alta, los problemas del corazón, las noches sin dormir habían cobrado su precio. Sus doctores le sugerían que tratara de cerrar el ciclo, que aceptara la pérdida y tratara de reconstruir su vida. Pero una madre no puede cerrar el ciclo cuando no sabe qué pasó con su hija. Rodolfo, ahora de 73 años, había desarrollado artritis en las manos que le impedía manejar largas distancias. Sus viajes mensuales a la selva se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente tuvo que admitir que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su determinación. El 23 de abril de 2014 marcó 9 años exactos desde la desaparición. Esperanza organizó la misa anual en memoria de Laura y Andrés, pero esta vez solo asistieron una docena de personas, familiares cercanos y algunos amigos que no habían olvidado. La iglesia, que en los primeros años se llenaba completamente, ahora parecía enormemente vacía. Después de la misa, Esperanza regresó a su casa y se sentó en la mecedora del patio, la misma donde había esperado tantas llamadas telefónicas que nunca llegaron. El jazmín seguía trepando por la pared, llenando el aire nocturno con su fragancia dulce y melancólica. No sabía que a 200 kilómetros de distancia, en lo más profundo de la selva de Quintana Roo, un campesino que buscaba madera para su casa estaba a punto de encontrar algo que cambiaría todo. Eusebio Canul había caminado por esa selva durante toda su vida, pero nunca había visto algo tan extraño como lo que encontró esa mañana de mayo de 2014. El aire olía a humedad y a tierra fértil cuando salió de su casa en las afueras de Felipe Carrillo Puerto. Eran las 5 de la mañana y la selva aún permanecía en esa quietud profunda que precede al amanecer. Eusebio necesitaba madera de zapote para reparar el techo de su cocina, que había sido dañado por las lluvias de la semana anterior. A los 45 años, conocía cada sendero, cada árbol, cada sonido de esos miles de hectáreas verdes que se extendían al este de la carretera principal. Llevaba consigo un machete oxidado, una cuerda de enequén y una cantimplora de agua. Su plan era simple: adentrarse unos 3 kilómetros por el sendero que conocía desde niño, encontrar un zapote caído o enfermo que pudiera cortar sin dañar el ecosistema y regresar antes del mediodía, cuando el calor se volviera insoportable. Caminó durante 1 hora por terreno conocido. Los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las copas de los árboles, creando columnas doradas de luz que cortaban la penumbra verde. El suelo estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo sus pies descalzos, y el aire se llenaba gradualmente con el canto de los pájaros que despertaban. Pero esa mañana, Eusebio decidió explorar un área que normalmente evitaba. Había un sendero secundario, apenas visible entre la maleza, que se adentraba hacia el norte en dirección a una zona pantanosa que los lugareños consideraban peligrosa por las víboras y los cocodrilos. Sin embargo, recordaba haber visto zapotes particularmente grandes en esa dirección años atrás, cuando era más joven y menos cauteloso. Se adentró por el sendero olvidado, apartando ramas bajas y enredaderas que colgaban como cortinas verdes. El terreno se volvía más irregular, con pequeñas colinas cubiertas de vegetación densa y hondonadas donde se acumulaba el agua de lluvia. Era un lugar donde la naturaleza había crecido sin la interferencia humana durante décadas, creando una maraña verde casi impenetrable.
Después de caminar durante 40 minutos por terreno cada vez más difícil, Eusebio llegó a un claro pequeño donde la luz del sol caía directamente sobre el suelo de la selva. Era un lugar hermoso, rodeado de ceibas enormes y helechos gigantes, con el suelo cubierto de musgo verde brillante. Pero algo no encajaba en esa perfección natural. Al principio pensó que era una roca grande cubierta de vegetación. Luego creyó que podría ser los restos de alguna construcción maya antigua, de las que se encontraban ocasionalmente perdidas en la selva. Pero cuando se acercó más, comenzó a distinguir formas que no pertenecían a la naturaleza ni a las civilizaciones prehispánicas. Era metal, metal cubierto por 9 años de crecimiento selvático, pero inequívocamente metal. Eusebio apartó las lianas y las ramas que cubrían el objeto misterioso, y su corazón se aceleró cuando comenzó a reconocer lo que tenía frente a él. Era un automóvil, completamente envuelto por la vegetación, como si la selva hubiera decidido reclamarlo lentamente. El vehículo estaba hundido parcialmente en una depresión natural del terreno, con la parte frontal inclinada hacia abajo y la parte trasera ligeramente elevada. Las raíces de los árboles cercanos habían crecido alrededor y a través de la carrocería, creando una estructura orgánica que parecía haber fusionado el metal con la naturaleza. El techo estaba cubierto por una capa gruesa de musgo y pequeñas plantas que habían encontrado en el metal oxidado un lugar para crecer. Con manos temblorosas, Eusebio comenzó a apartar más vegetación. Utilizó su machete para cortar las ramas más gruesas, teniendo cuidado de no dañar lo que pudiera ser evidencia importante. Aunque vivía en un pueblo pequeño y su educación formal era limitada, Eusebio sabía que había encontrado algo significativo. Conforme despejaba la vegetación, comenzó a distinguir más detalles. Era un sedán compacto, de color blanco bajo la herrumbre, y las manchas verdes del moho. Las llantas habían desaparecido casi completamente, devoradas por la humedad y los insectos, pero los rines de acero permanecían hundidos en el lodo endurecido. Lo que más lo impresionó fue lo intacto que se veía el interior. Las ventanas laterales estaban rotas, probablemente por ramas que habían caído durante las tormentas de tantos años, pero el parabrisas frontal permanecía en su lugar, aunque cubierto por una película verdosa de humedad y descomposición orgánica. Eusebio se acercó a la ventana del conductor y limpió parte del cristal con la manga de su camisa. Lo que vio dentro lo hizo retroceder instintivamente. Había objetos personales esparcidos por todo el interior, una maleta abierta en el asiento trasero, con ropa que había sido blanca y ahora era un color café indefinible por la humedad. Una bolsa de mujer en el piso del lado del pasajero, con el contenido derramado. Y sobre el tablero, perfectamente visible a pesar de los años, una cámara fotográfica digital que parecía haber resistido mejor que otros objetos el paso del tiempo. Pero no había cuerpos, no había esqueletos, no había nada que indicara qué había pasado con las personas que obviamente habían viajado en ese vehículo. Eusebio rodeó el coche para examinarlo desde todos los ángulos. La parte trasera estaba menos hundida en el lodo y pudo ver claramente una placa de matrícula de Yucatán, aunque los números y letras estaban tan oxidados que eran ilegibles. En la cajuela, que estaba ligeramente abierta, se veían más maletas y bolsas de viaje. Se alejó del vehículo y se sentó en el tronco caído de una ceiba para procesar lo que había encontrado. Su primera reacción fue de miedo. En las zonas rurales de Quintana Roo, encontrar autos abandonados no siempre era una buena noticia. Podían estar relacionados con el narcotráfico, con secuestros, con asesinatos. Había escuchado historias de campesinos que habían encontrado vehículos con cuerpos ejecutados y que habían tenido problemas con grupos criminales por hacer la denuncia. Pero este coche era diferente. No parecía haber sido abandonado violentamente. No había agujeros de bala,
No había señales de violencia, no había los restos humanos que normalmente acompañaban a los crímenes del narcotráfico. Parecía más bien como si sus ocupantes hubieran simplemente desaparecido. Eusebio recordó vagamente haber escuchado años atrás sobre una pareja que había desaparecido en la carretera a Cancún. En los pueblos pequeños, las noticias viajan despacio pero llegan eventualmente. Y él tenía un recuerdo difuso de carteles con fotografías que habían aparecido en Felipe Carrillo Puerto durante algunos meses. Pero eso había sido hacía mucho tiempo, y nunca había prestado mucha atención a esas historias urbanas que no afectaban su vida diaria. Ahora, sentado frente a lo que obviamente era un misterio sin resolver, Eusebio entendía que tenía una responsabilidad. Alguien había estado buscando a los dueños de ese coche durante años. Alguien había llorado por ellos, había rezado por ellos, había esperado noticias que nunca llegaron. Decidió explorar un poco más antes de regresar al pueblo. Caminó en círculos concéntricos alrededor del vehículo, buscando cualquier otra evidencia que pudiera ser importante. Encontró algunos objetos desperdigados: un zapato de mujer a unos 20 metros del coche, una botella de agua vacía colgando de una rama, fragmentos de cristal que podrían haber venido de las ventanas. Pero lo más intrigante estaba dentro del vehículo. Regresó al coche y, con mucho cuidado, abrió la puerta del conductor, que cedió con un gemido oxidado. El olor que salió del interior era dulzón y mohoso, pero no había el aroma putrefacto que habría esperado si hubiera cuerpos en descomposición. Los asientos estaban cubiertos de moho y humedad, pero la estructura básica del interior permanecía intacta. En la guantera encontró documentos que la humedad había convertido en una masa pegajosa e ilegible. En el suelo del lado del conductor había unas llaves que reconoció como las de la casa y el auto. Pero fue en el asiento del pasajero donde hizo el descubrimiento más importante. Debajo de una pila de ropa húmeda, encontró una bolsa de plástico sellada que había protegido parcialmente su contenido de la humedad. Dentro había una billetera de mujer y, increíblemente preservada, una identificación oficial. Con manos temblorosas, Eusebio sacó la credencial de elector y limpió el plástico protector. Aunque la imagen estaba algo dañada por la humedad, pudo leer claramente el nombre: Laura Méndez Vidal, y la dirección: Mérida, Yucatán. En ese momento, Eusebio supo que había encontrado mucho más que un coche abandonado. Había encontrado la respuesta a una pregunta que alguien había estado haciendo durante casi una década. Tomó la cámara fotográfica del tablero, sorprendido por lo ligera que se sentía después de tantos años en la humedad. La encendió, pero no funcionaba. Sin embargo, pudo ver que todavía tenía una tarjeta de memoria insertada. Si esa tarjeta había sobrevivido a los años en la selva, podría contener las últimas imágenes tomadas por los desaparecidos. Eusebio guardó cuidadosamente la identificación y la cámara en su morral. Sabía que no debía tocar nada más hasta que llegaran las autoridades, pero también sabía que necesitaba evidencia para convencer a la policía de que había encontrado algo importante. El camino de regreso a Felipe Carrillo Puerto se le hizo eterno. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender cómo un automóvil había llegado hasta ese lugar remoto. No había caminos que condujeran al claro donde había encontrado el vehículo. El sendero por el que había caminado era demasiado estrecho y accidentado para que cualquier auto pudiera transitarlo. La única explicación lógica era que el coche había llegado hasta ahí por una ruta diferente, tal vez siguiendo algún sendero que ya no existía, o había sido llevado hasta ese lugar por personas que conocían muy bien la selva. ¿Pero por qué? ¿Y qué había pasado con Laura Méndez y con la persona que presumiblemente viajaba con ella? Llegó a su casa al mediodía, empapado en sudor y con la mente llena de preguntas. Su esposa, María, lo recibió con extrañeza. «¿Dónde está la madera?», le preguntó. «¿Y por qué tienes esa cara de haber visto un fantasma?».
Eusebio se sentó en la mesa de la cocina y le contó a su esposa lo que había encontrado. María escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. «Tienes que ir a la policía», le dijo cuando él terminó de hablar. «Ahora mismo. Y si no me creen, y si piensan que estoy inventando cosas, tienes la identificación, tienes la cámara, y sabes exactamente dónde está el coche». María tenía razón. Eusebio se cambió de ropa, guardó la evidencia en una bolsa de plástico limpia y caminó hasta la comandancia de policía de Felipe Carrillo Puerto. El oficial de guardia era un joven que Eusebio no conocía, probablemente transferido desde otra ciudad. Escuchó la historia con expresión escéptica, hasta que Eusebio puso la identificación de Laura sobre el escritorio. «¿Usted dice que encontró esto en un coche abandonado en la selva?», preguntó el oficial, examinando la credencial. «Sí, señor, y hay más cosas. Maletas, ropa, una cámara». El oficial tomó el teléfono y marcó un número. «Comandante, necesito que venga. Creo que tenemos algo importante aquí». El comandante llegó 20 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, con bigote gris y una expresión de haber visto todo en la vida. Escuchó la historia de Eusebio mientras examinaba la identificación y la cámara. «Este nombre me suena familiar», murmuró. «Méndez. Méndez. ¿No era la muchacha que desapareció hace años con su esposo?» Buscó en los archivos de la comandancia y encontró el expediente polvoriento del caso. Al ver las fotografías de Laura y Andrés, inmediatamente supo que Eusebio había encontrado algo extraordinario. «Vamos a necesitar un equipo completo para esto», le dijo al oficial más joven. «Llama a la policía estatal, llama a los peritos y llama a la familia». Esa tarde, una caravana de vehículos oficiales siguió a Eusebio por el sendero que conocía tan bien. Policías, peritos, fotógrafos forenses y un equipo de rescate caminaron durante 1 hora hasta llegar al claro donde el suru blanco había permanecido oculto durante 9 años. El perito principal, un hombre meticuloso llamado Raúl Herrera, comenzó inmediatamente la documentación de la escena. Tomó fotografías desde todos los ángulos, midió distancias, hizo diagramas detallados de la posición del vehículo y de todos los objetos encontrados. «Es extraordinario que se haya preservado tan bien», comentó mientras examinaba el interior. «La humedad normalmente destruye todo en pocos años, pero parece que la vegetación creó una especie de microclima protector». Encontraron más objetos de los que Eusebio había visto inicialmente. En la cajuela había una botella de tequila sin abrir, recuerdos turísticos que parecían haber sido comprados en Felipe Carrillo Puerto, y mapas de la península de Yucatán con rutas marcadas en bolígrafo. Pero lo más significativo estaba en la guantera. Debajo de los documentos destruidos por la humedad, encontraron un sobre con dinero en efectivo que había sido protegido por una bolsa de plástico. Eran billetes de diferentes denominaciones, el dinero que Laura y Andrés habían ahorrado durante meses para sus vacaciones en Cancún. «Si hubiera sido un robo», explicó Herrera a los otros investigadores, «este dinero habría desaparecido inmediatamente. El hecho de que esté aquí sugiere que el abandono del vehículo no fue por motivos económicos. La tarjeta de memoria de la cámara fue enviada inmediatamente a un laboratorio especializado en Cancún. Si había sobrevivido a la humedad, podría contener las últimas fotografías tomadas por la pareja, potencialmente incluyendo imágenes de lo que había causado su desaparición». Mientras los peritos trabajaban, el comandante de policía había contactado a las familias en Mérida. La noticia llegó a Esperanza como un rayo en una tarde aparentemente normal. Estaba regando las plantas de su patio cuando sonó el teléfono. «¿Señora Esperanza Méndez?», preguntó una voz oficial. «Sí, soy yo. Soy el comandante Vega, de la policía de Felipe Carrillo Puerto. Señora, creo que hemos encontrado el vehículo de su hija». Esperanza sintió que las piernas se le doblaban. Se sentó en la mecedora del patio,
aferrando el teléfono con ambas manos. Están... No pudo terminar la pregunta. No hemos encontrado cuerpos, señora, solo el vehículo y algunas pertenencias. Pero necesitamos que venga a identificar los objetos. El viaje de Esperanza y Rodolfo a Felipe Carrillo Puerto fue el más largo de sus vidas. Cada kilómetro los acercaba a respuestas que habían esperado durante 9 años, pero también a la posibilidad de enfrentar la realidad definitiva de la muerte de sus seres queridos. Cuando llegaron a la comandancia, les mostraron las pertenencias recuperadas del vehículo. Esperanza reconoció inmediatamente la bolsa de Laura, el llavero con forma de pirámide maya que había comprado en su último día de vida, la ropa que ella misma había ayudado a empacar. «Esta es la blusa que llevaba puesta cuando se fueron», murmuró, tocando la tela desteñida por los años. «Y estos son los zapatos que se puso esa mañana». Rodolfo identificó las herramientas que Andrés siempre llevaba en la cajuela del coche, los libros de ingeniería que leía durante los viajes, la botella de tequila que había comprado especialmente para brindar con Laura en Cancún. Pero las preguntas se multiplicaban en lugar de disminuir. ¿Cómo había llegado el coche hasta ese lugar remoto? ¿Por qué no había cuerpos? ¿Qué había pasado con Laura y Andrés después de abandonar el vehículo? La respuesta comenzaría a revelarse 3 días después, cuando el laboratorio de Cancún logró recuperar las imágenes de la tarjeta de memoria. Lo que encontraron en esas fotografías cambiaría completamente la dirección de la investigación y revelaría una verdad que nadie había imaginado. La pantalla del laboratorio de Cancún mostró la primera imagen recuperada de la tarjeta de memoria. Laura sonriendo en el restaurante de Felipe Carrillo Puerto, con un vaso de agua de horchata en la mano y el sol de la tarde filtrándose por la ventana. El técnico especialista Lic Roberto Morales había trabajado durante 3 días para recuperar los archivos digitales de la tarjeta que había pasado 9 años expuesta a la humedad de la selva. De las 47 fotografías originales, había logrado restaurar 31 con calidad suficiente para ser analizadas. «Es extraordinario que hayan sobrevivido», le explicó a Ling Herrera. La tarjeta estaba protegida dentro de la cámara y parece que el sello hermético funcionó mejor de lo esperado. Las primeras imágenes eran exactamente lo que cabría esperar de una pareja en vacaciones. Fotos del desayuno en Mérida, del equipaje listo junto al coche, de Laura posando junto al Tsuru antes de partir. Después venían las fotografías del viaje. Paisajes de la carretera, la iglesia colonial de Tizimín, los campos de Henequén bajo el sol del mediodía. Pero conforme avanzaba la secuencia cronológica, las imágenes comenzaban a contar una historia diferente. La fotografía número 23 mostraba a Laura y Andrés en el restaurante de Felipe Carrillo Puerto, aparentemente relajados y felices. La número 24 era una imagen del paisaje de la selva tomada desde la ventana del coche en movimiento. La número 25 mostraba un letrero de carretera que indicaba Tulum 45 kilómetros, Cancún 98 kilómetros. Hasta ese punto, todo parecía normal. Pero la fotografía número 26 marcaba un cambio dramático en la narrativa. Era una imagen borrosa, tomada aparentemente con prisa, que mostraba a un hombre de pie junto a la carretera. El hombre agitaba los brazos como pidiendo ayuda, y junto a él se veía un vehículo detenido en el acotamiento. La hora registrada en la cámara era las 3:47 de la tarde del 23 de abril de 2005. «Pararon a ayudar a alguien», murmuró Elín. Herrera, estudiando la imagen. «Esa debe haber sido su perdición». Las siguientes fotografías contaban la historia de lo que había pasado después. La número 27 mostraba a Andrés bajándose del Tsuru para hablar con el desconocido. La 28 era una imagen de Laura desde el interior del coche, tomada aparentemente como un selfie, pero con una expresión de nerviosismo que no había estado presente en las fotos anteriores. La fotografía 29 era perturbadora.
mostraba a dos hombres más saliendo de la vegetación junto a la carretera. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser un machete. La imagen estaba tomada a través del parabrisas del Tsuru, y se podía ver a Andrés en primer plano, con las manos levantadas en un gesto que podía interpretarse como de rendición o súplica. «Fue una emboscada», explicó Elín Herrera al comandante Vega cuando le mostró las fotografías. Usaron a uno de ellos como señuelo para que la pareja se detuviera, y luego aparecieron los otros. Las últimas fotografías recuperables eran fragmentarias y borrosas, tomadas obviamente en condiciones de estrés extremo. La número 30 mostraba el interior del coche con objetos esparcidos, como si alguien hubiera registrado el vehículo con prisa. La 31 era una imagen del suelo de la selva, tomada desde un ángulo bajo que sugería que la cámara había caído o había sido arrojada. Pero era en los metadatos de las fotografías donde se encontraba la información más valiosa. La última imagen había sido tomada a las 4:23 de la tarde, exactamente 36 minutos después de la primera foto del hombre pidiendo ayuda en la carretera. 36 minutos, repitió el comandante Vega. Eso fue todo el tiempo que duró su pesadilla. Con esta nueva evidencia, la investigación tomó un rumbo completamente diferente. Ya no se trataba de un accidente o una desaparición misteriosa. Era claramente un crimen que había sido cuidadosamente planificado y ejecutado. El IN. Herrera envió las fotografías a un laboratorio especializado en análisis forense digital en la Ciudad de México. Utilizando software de última generación, los expertos lograron mejorar la calidad de las imágenes y extraer detalles que no eran visibles a simple vista. El rostro del hombre que había servido como señuelo se hizo más claro después del procesamiento digital. Era un hombre de unos 40 años, de complexión delgada, con bigote y una gorra de béisbol roja. Tenía una cicatriz visible en la mejilla izquierda y llevaba puesta una camisa a cuadros azul y blanco. Más importante aún, el análisis de las fotografías reveló detalles del vehículo abandonado que había usado el grupo criminal. Era una camioneta pick-up de color verde con daños visibles en la defensa trasera y una llanta de refacción atada en la parte posterior. El comandante Vega distribuyó estas imágenes mejoradas entre todas las comandancias de policía de Quintana Roo y estados vecinos. También las envió a los medios de comunicación locales, con la esperanza de que alguien reconociera a los sospechosos. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 3 días después de que las imágenes fueran publicadas en los periódicos locales, una mujer llamada Soledad Pech se presentó en la comandancia de Felipe Carrillo Puerto. Era una mujer de unos 60 años, de complexión robusta y manos callosas por el trabajo, que había vivido toda su vida en un ejido a unos 15 kilómetros de la carretera principal. «Yo conozco a ese hombre», le dijo al comandante Vega, señalando la fotografía mejorada del sospechoso. «Se llama Tomás Caamal. Vivía en nuestro ejido hace años, pero se fue después de meterse en problemas». Soledad explicó que Tomás Caamal había trabajado como jornalero en las milpas del ejido durante varios años en la década de 1990. Era conocido por ser bebedor y problemático, y había tenido varios altercados con otros miembros de la comunidad. «Siempre andaba con malas compañías», continuó Soledad. «Decían que se dedicaba a asaltar a los turistas en la carretera, pero nunca nadie pudo comprobarlo. Un día, como en 2003 o 2004, simplemente desapareció. No volvimos a saber de él hasta ahora». El comandante Vega le mostró la fotografía de la camioneta verde. «¿Reconoce este vehículo?» Soledad estudió la imagen cuidadosamente. Podría ser la camioneta de los hermanos Yam. Ellos tenían una pick-up verde que usaban para transportar trabajadores. Pero no estoy segura. Con estos nuevos datos, los investigadores comenzaron a reconstruir la red criminal que había operado en la zona durante los años 2000. Según los registros policiales,
Había habido varios asaltos en la carretera entre Felipe Carrillo Puerto y Tulum durante esa época, pero la mayoría no habían sido reportados oficialmente porque las víctimas eran turistas extranjeros que simplemente se iban del país sin hacer denuncias formales. El patrón era siempre el mismo: un vehículo averiado en el acotamiento, un hombre pidiendo ayuda, y cuando los buenos samaritanos se detenían, aparecían más criminales para robarlos. La mayoría de las veces, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y abandonadas en la selva, pero lograban encontrar ayuda y sobrevivir. El caso de Laura y Andrés había sido diferente. Tal vez habían resistido, tal vez habían visto las caras de los criminales muy claramente, tal vez simplemente habían tenido la mala suerte de encontrarse con el grupo en un día particularmente violento. La investigación se intensificó. Equipos de policía estatal y federal se desplegaron por toda la región, buscando a Tomás Camal y a sus asociados. Se revisaron registros carcelarios, se entrevistó a antiguos residentes del ejido, se siguieron todas las pistas posibles. Pero Tomás Camal parecía haberse desvanecido tan completamente como sus víctimas. No había registros de él en ninguna parte del país después de 2005. No tenía cuentas bancarias, no había registros de empleo formal, no aparecía en ninguna base de datos oficial. Fue Soledad Pech quien proporcionó la pista que finalmente rompería el caso. Una semana después de su primera declaración, regresó a la comandancia con información adicional. Me puse a preguntar entre la gente del ejido, le dijo al comandante Vega. Mi compadre Aurelio se acordó de algo importante. Dice que vio a Tomás Camal en Chetumal hace como 3 años, trabajando en el mercado municipal. El comandante Vega envió inmediatamente un equipo a Chetumal. Era una ciudad lo suficientemente grande como para que alguien pudiera esconderse, pero lo suficientemente pequeña como para que los criminales locales se conocieran entre sí. La búsqueda en Chetumal llevó a los investigadores hasta el mercado municipal, donde efectivamente encontraron a varios comerciantes que recordaban a un hombre que coincidía con la descripción de Tomás Camal. Había trabajado descargando camiones de verduras durante algunos meses en 2011, pero había desaparecido después de una riña con otro trabajador. Era muy agresivo, explicó uno de los comerciantes. Siempre andaba borracho y se peleaba con todo mundo. Decía que había hecho trabajos muy peligrosos en el pasado, que había ganado mucho dinero, pero que lo había perdido todo. La pista de Chetumal los llevó a Bacalar, donde Tomás había trabajado brevemente como guía turístico informal en la laguna. Y de Bacalar, la investigación los condujo hasta un pequeño pueblo cerca de la frontera con Belice, donde finalmente encontraron a su objetivo. Tomás Camal vivía en una casa de madera y lámina en las afueras del pueblo, sobreviviendo con trabajos ocasionales y la venta de pescado que capturaba en los ríos cercanos. A los 54 años, era un hombre visiblemente envejecido por el alcohol y la vida dura, pero aún reconocible como el sospechoso de las fotografías. Cuando los agentes federales llegaron a arrestarlo en las primeras horas de la mañana del 15 de agosto de 2014, Tomás no opuso resistencia. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Ya sabía que algún día me iban a encontrar, les dijo mientras le ponían las esposas. He estado cargando con esto durante mucho tiempo. El traslado a Felipe Carrillo Puerto se realizó en absoluto secreto para evitar filtraciones. Los investigadores sabían que tenían una sola oportunidad para obtener una confesión completa antes de que Tomás se arrepintiera de su aparente disposición a colaborar. El interrogatorio comenzó inmediatamente después de su llegada. El comandante Vega, el ING, Herrera y un agente del Ministerio Público se sentaron frente a Tomás en una pequeña sala de la comandancia. En la mesa había copias de las fotografías recuperadas de la cámara de Laura. ¿Reconoce estas imágenes, señor Camal?,
preguntó el comandante, mostrándole la foto donde aparecía pidiendo ayuda en la carretera. Tomás estudió la fotografía durante un largo momento. Sus manos temblaban ligeramente y parecía estar luchando con alguna decisión interna. Sí, murmuró finalmente, ese soy yo. ¿Puede contarnos qué pasó ese día? Tomás se cubrió la cara con las manos y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro. No era el plan matarlos, comenzó. El plan era solo robarlos, como siempre hacíamos, pero algo salió mal. La confesión que siguió fue lenta y dolorosa, interrumpida por largos silencios y momentos en que Tomás parecía al borde de retractarse. Pero gradualmente, la historia completa comenzó a emerger. El grupo criminal estaba compuesto por 4 hombres: Tomás Caamal, los hermanos Miguel y Raúl Jam, y un cuarto hombre conocido solo como El Flaco, cuya identidad real Tomás afirmaba no conocer. Habían estado operando en la carretera durante más de 2 años, asaltando principalmente a turistas extranjeros que viajaban en autos rentados. El 23 de abril de 2005 se habían posicionado en su lugar usual, un tramo solitario de la carretera aproximadamente a 30 kilómetros al sureste de Felipe Carrillo Puerto. Tomás actuaba como señuelo, fingiendo que su camioneta tenía problemas mecánicos, mientras los otros 3 se escondían en la vegetación cercana. Cuando vi que venía el coche blanco, pensé que eran turistas extranjeros, explicó Tomás. La mayoría de los mexicanos que conocen la zona no se detienen a ayudar a extraños, pero estos sí se detuvieron. Según su relato, Andrés había bajado del coche inmediatamente para ofrecer ayuda. Era un hombre obviamente educado y gentil, que había preguntado en español si podía hacer algo para ayudar con la camioneta averiada. Cuando me di cuenta de que eran mexicanos, jóvenes como yo, me sentí mal, continuó Tomás. Pero ya era demasiado tarde. Los otros ya habían salido de su escondite. Lo que había comenzado como un asalto rutinario se había complicado rápidamente. Andrés había intentado negociar, ofreciendo todo el dinero que llevaban a cambio de que los dejaran ir. Pero Miguel Jam, el mayor de los hermanos, había insistido en que los llevaran a un lugar seguro donde pudieran registrar completamente el vehículo sin riesgo de ser vistos por otros motoristas. Miguel dijo que tal vez tenían más dinero escondido en las maletas, explicó Tomás, y que la muchacha tenía joyas que podíamos vender. Obligaron a Laura y Andrés a seguirlos en su propio coche por un sendero apenas visible que se adentraba en la selva. Era un camino que los hermanos Jam conocían bien, porque lo habían usado antes para esconder vehículos robados hasta que pudieran transportarlos a Belice para venderlos. El sendero se adentraba varios kilómetros en la vegetación densa, hasta llegar a un claro natural donde habían establecido una especie de campamento temporal. Era un lugar perfectamente escondido, donde podían trabajar sin ser molestados. Fue allí donde todo se salió de control, dijo Tomás, con la voz cada vez más débil. Según su versión, Andrés había intentado escapar cuando se dieron cuenta de que estaban siendo llevados cada vez más lejos de la carretera. Había empujado a Miguel Jam y había corrido hacia la selva, gritándole a Laura que hiciera lo mismo. El Flaco lo persiguió y lo alcanzó como a 100 metros del claro, continuó Tomás. Hubo una pelea y el Flaco lo golpeó con un machete. No era la intención matarlo, pero le pegó muy fuerte en la cabeza. Laura había intentado correr hacia donde había desaparecido Andrés, pero Raúl Jam la había detenido. Según Tomás, ella había comenzado a gritar histéricamente cuando se dio cuenta de que su esposo había sido herido gravemente. No podíamos dejarla ir después de eso, dijo Tomás. Había visto nuestras caras, sabía nuestros nombres, había escuchado todo. Miguel dijo que no había otra opción. La parte más difícil de la confesión llegó cuando Tomás tuvo que describir lo que había pasado con Laura. Su voz se quebró varias veces
y en un momento pidió agua porque no podía continuar hablando. Raúl la llevó más adentro de la selva. Murmuró finalmente. Yo no fui con él, no quise ver, pero cuando regresó como una hora después, venía solo. El comandante Vega le preguntó directamente qué había pasado con los cuerpos. Los enterramos muy profundo, respondió Tomás. En un lugar donde nadie los va a encontrar nunca. Andrés cerca del claro donde murió, y Laura más lejos. Habían decidido esconder el coche en lugar de quemarlo o llevárselo, porque temían que el humo o el movimiento del vehículo pudiera atraer atención. Lo cubrieron con ramas y vegetación, esperando que la selva eventualmente lo hiciera desaparecer por completo. Pensamos que nadie lo iba a encontrar jamás, dijo Tomás, y durante 9 años nadie lo encontró. Cuando terminó la confesión, eran más de las 10 de la noche. Tomás había hablado durante casi 8 horas, describiendo con detalle todos los aspectos del crimen. Los investigadores tenían grabaciones completas, declaraciones firmadas y suficiente información para localizar a los otros miembros del grupo criminal. Pero quedaba la parte más difícil, encontrar los cuerpos de Laura y Andrés. Tomás accedió a guiar a los investigadores hasta los lugares donde habían sido enterradas las víctimas. 2 días después, una expedición compuesta por policías, peritos forenses y especialistas en búsqueda se adentró en la selva siguiendo las indicaciones del confeso. Encontraron los restos de Andrés exactamente donde Tomás había indicado, bajo un montículo de tierra y piedras a unos 150 metros del claro donde había estado escondido el coche. El esqueleto estaba completo y los peritos pudieron confirmar la causa de muerte, un traumatismo craneal severo causado por un objeto filoso, consistente con el golpe de machete que Tomás había descrito. Los restos de Laura fueron localizados 2 kilómetros más adentro, en un lugar mucho más remoto y difícil de acceder. Su esqueleto también estaba completo, pero la determinación de la causa exacta de muerte sería más compleja y requeriría análisis forenses adicionales. El 20 de agosto de 2014, casi exactamente 9 años y 4 meses después de su desaparición, los restos de Laura Méndez y Andrés Castillo fueron trasladados de regreso a Mérida para ser entregados a sus familias. Esperanza recibió el ataúd de su hija en una ceremonia pequeña y privada en la funeraria. Después de tantos años de incertidumbre, finalmente podía llorar por Laura, sabiendo que era real, que su búsqueda había terminado, que podía darle el descanso que se merecía. Ahora ya sé dónde está, le dijo a los periodistas que cubrían la historia. Ya no tengo que preguntarme cada noche si está sufriendo en algún lugar. Ya puede descansar en paz, y yo también. El funeral se realizó una semana después en la misma iglesia donde Laura había hecho su primera comunión. Cientos de personas asistieron, familiares, amigos, compañeros de trabajo y muchas otras familias de desaparecidos que habían seguido el caso durante años. Era un funeral, pero también una celebración del fin de la incertidumbre. Tomás Cahamal fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio calificado y secuestro. Miguel y Raúl Yam fueron arrestados 6 meses después en Belice, donde habían estado viviendo bajo identidades falsas. El hombre conocido como El Flaco nunca fue localizado, y probablemente nunca lo será. Pero para Esperanza y Rodolfo, la justicia legal era menos importante que la paz mental que finalmente habían encontrado. Laura y Andrés habían regresado a casa. Su historia había sido contada. Su memoria podía ser honrada apropiadamente. En el cementerio de Mérida, las lápidas de Laura y Andrés están una junto a la otra, bajo la sombra de un árbol de flamboyán que florece con colores brillantes cada primavera. Las familias las visitan regularmente, llevando flores frescas y fotografías de momentos felices, y en las paredes de la Casa de Esperanza, junto a las fotografías de la boda y las sonrisas de tiempos mejores, hay ahora
una imagen diferente. La última fotografía que Laura tomó antes de encontrarse con los criminales en la carretera. Es una imagen del paisaje de la selva vista desde la ventana del coche, con la luz del sol filtrándose entre los árboles y creando patrones dorados sobre el verde infinito. Es una imagen hermosa y serena que captura el último momento de paz que Laura y Andrés vivieron juntos antes de que sus vidas fueran cortadas por la violencia absurda de unos criminales que nunca debieron cruzarse en su camino. Pero es también una imagen de esperanza, porque demuestra que incluso en los casos más desesperantes, incluso después de años de búsqueda infructuosa, la verdad puede emerger de los lugares más inesperados. A veces está enterrada en la selva, protegida por la vegetación y guardada por el silencio, pero siempre está ahí, esperando ser descubierta por alguien que camine por el sendero correcto en el momento correcto. Como Eusebio Canul, esa mañana de mayo, cuando salió a buscar madera para reparar su techo y encontró en cambio las respuestas que dos familias habían estado buscando durante casi una década.